Amigos, hoy vamos a hacer unos muslos de pavo al horno y lo primero que vamos a hacer es separarle un poco la piel de la carne, porque por toda esta parte le vamos a poner del aliño que vamos a hacer del adobo. Y a continuación le vamos a hacer unos cortecitos. Esto es para que el adobo le entre por dentro a la carne. Y seguidamente vamos a preparar el aliño. Para el aliño vamos a agregar un buen chorro de aceite. Pueden usar el de su preferencia. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Media cucharadita de cebolla en polvo. Media cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de comino. Media cucharadita de romero. Y media cucharadita de paprika. Lo vamos a mezclar bien. Y a continuación vamos a colocar los muslos en la bandeja donde lo vamos a hacer. Y le vamos a poner el aliño. Le vamos a agregar por aquí. Vamos a tratar de que entre en los huequitos que le hicimos. Vamos a tapar por esta parte, los viramos y hacemos lo mismo por el otro lado. Le agregamos todo este aliño que queda súper delicioso, coge un sabor muy rico. Los vamos a tapar. Y le ponemos por encima también. Después que lo tengamos así adobado, lo vamos a tapar y lo vamos a meter a la nevera aproximadamente por 2 horas. Bueno, por aquí tengo de estas papas pequeñitas, tengo unas 5 papas. Yo las he dejado con la cáscara, las he lavado bien y las he dejado con la cáscara. Si a ustedes no les gusta, se la pueden quitar. Entonces he puesto 5 de las papas pequeñas, medio pimiento rojo, verde y media cebolla, unas 6 o 7 zanahorias de estas pequeñitas. Todo esto se lo vamos a agregar a los muslos, lo vamos a poner por los laterales. Y mirar, por aquí puesto el zumo de 2 limones, un chorrito de aceite, una pizquita de sal, orégano, media cucharadita de orégano, y ahora esto se lo vamos a poner por encima. También se lo vamos a poner a las verduras. Le vamos a agregar un chorrito de agua. Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius aproximadamente por 1 hora y media, 2 horas. Es dependiendo del horno de cada cual y también del tamaño de los muslos de pavo. Yo lo voy a cubrir ahora con papel de aluminio porque me gusta que se cocine con todo ese vapor cerradito dentro. Y cuando ya le queden pocos minutos, alrededor de unos 30 minutos para que termine de hacerse, le quitamos el papel de aluminio para que se doren los muslos por fuera. Vamos a colocarle el papel de aluminio y recuerden, tienen que ser con el horno precalentado a 180 grados. Bueno amigos, mirad, ya tenemos listo estos muslos de pavo al horno. Yo lo voy a cortar un poco para que vean cómo se ve. Ya está bien cocinadito. Mira, ya está bien cocido. Están bien suavecitos. Mirad. Y las papas están bien hechas, están suavecitas, se parten solas,
también suavecitas. La zanahoria también, la pongo aquí para que la vean mejor, se parte solita. Con todos estos ingredientes que le hemos puesto, queda con un sabor delicioso. Vamos a probar un trocito. Tiene un sabor delicioso. Por aquí tenemos también de la salsita para mojar si quieren. Le pueden poner por encima a las verduras o al pavo. Y queda aún más rico. Espero les haya gustado esta sencilla receta y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós!